¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendice. Pues bueno, estamos aquí nuevamente, es una bendición. Estamos grabando una parte más. Vamos a ampliar la serie de Profundizando en los Dones con una quinta parte, porque, bueno, pues en este momento nos encontramos en el curso de Intercesión Eficaz y Guerra Espiritual 2. Y bueno, han surgido dudas, entonces aprovechando responder o poder responder esas dudas, pues también aprovechamos para ampliar este tema debido a que han surgido algunas cuestiones en relación precisamente a los dones. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar para que el Señor nos asista y ampliar y asimismo poder responder las dudas de ese curso. Bueno, sabemos que los dones han sido una situación de controversia dentro de las iglesias cristianas, ya que existen denominaciones que, bueno, no aceptan a los dones espirituales. Esto lo dijimos desde el principio, desde la primera parte. Esta ya sería la quinta parte. Eh, pero también, bueno, pues ahora en estos tiempos nos damos cuenta de que ha sido uno de los más grandes engaños, ¿sí? El que Satanás ha infiltrado en las iglesias, el no hablar, el no enseñar acerca de los dones. Hay diferentes motivos, hay diferentes circunstancias y diferentes formas, ¿sí? Pues bueno, hay iglesias donde definitivamente nadie sabe acerca de dones. A lo mejor es un tema que todo mundo sabe que existe, pero nadie sabe exactamente cómo es eso o de qué se trata. También hay iglesias donde la gente, bueno, no tiene ni idea de cómo funcionan los dones. Hay distracciones pensando que hay temas más importantes que tratar por los siervos de Dios, sí, dentro de las iglesias, y pues esos temas no estoy yo criticando ni quiero criticar, porque es el Espíritu de Dios el que pone la necesidad en cada iglesia, pero es muy importante que nosotros como siervos de Dios llevemos a nuestras congregaciones a esa madurez espiritual de buscar las cosas espirituales en primer lugar y de conocerlas, de acrecentar nuestro conocimiento para esas cosas espirituales. Son ya los últimos tiempos y es importante el poder hacerlo, ¿sí? Entonces, no quiero yo juzgar, no puedo decir que está mal. No, hermanos, no con esto o con esta enseñanza yo quiero juzgar o decir quién está mal o quién está bien. Simple y sencillamente vamos a poner sobre la mesa esto para que la gente pueda aprovecharlo. Nosotros somos un ministerio público y que todo lo que ponemos es para toda la gente, para todas las denominaciones, para aquel que tenga temor de Dios y que lea la Biblia. Y bueno, pues en fin, hay muchas cosas, hay muchas formas en que el enemigo se ha infiltrado sutilmente en las iglesias y eso ha provocado pues distracción hacia este tema en específico. Pero es cierto que los dones espirituales serán nuestras principales armas tal vez, además de la palabra, en estos tiempos, en estos que ya son los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, estos dones, bueno, pues nos servirán para hacer guerra espiritual, para poder en un momento dado discernir cuáles son las circunstancias, para saber muchas cosas, muchas cosas. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos, ¿sí? No podemos dejar a un lado el llamado que Dios nos está haciendo acerca de poder enseñar más todavía de este tema. Entonces, primero que nada, ahora sí, vamos antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Ya puse esto como un antecedente. Si ustedes no tienen inconveniente, les voy a pedir que me asistan cerrando sus ojos. Vamos a hacer una oración y vamos a dejarnos en manos de Dios, porque hay mucho material que poder comentar. Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor. Queremos, Señor, venir delante de ti, que tú nos asistas, que seas tú, Señor, con nosotros y que tú permitas que podamos entender y comprender, Señor mío, Padre, esta enseñanza de una manera correcta.
y sobre todo, Señor mío, que podamos aceptar, Señor mío, lo que es tu palabra. Que no seamos incrédulos, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, Señor mío, la quitamos de en medio, Señor mío, que no seamos religiosos, Señor, pensando, Señor, en que esto no existe, más al contrario, tú permite que cada persona que pueda escuchar esta enseñanza pueda tener, Señor mío, ese velo abierto, esa venda de los ojos quitada, Señor, para poder aprender un poco más acerca de tus cosas. En el precioso nombre de Jesús, te glorificamos y te exaltamos. Amén. Bueno, primero que nada, es importante que nosotros, si nos situemos, ya ustedes podrán escuchar los 4 temas anteriores, pero situarnos en este tema, sí, en donde todos los hijos de Dios, en el momento en el que venimos a Cristo, automáticamente tenemos por lo menos un don, ¿sí? Entonces, será importante que nosotros aceptemos, ¿sí? Que Yahshua, nuestro Señor y Salvador, pues debido, por eso nosotros, bueno, en el momento en el que nosotros aceptamos a Yahshua como nuestro Señor y Salvador, por eso es que nosotros no debemos de perder de vista que automáticamente en ese momento en el que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, pasamos a ser parte de una lista de hijos de Dios que tienen un don, ¿sí? Como un privilegio o un regalo. Ajá, y eso, ¿dónde lo dice en su palabra? Porque ustedes van a decir, bueno, a ver, hermano Leo, demuéstreme eso. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11, dice, Dios, y vamos a leer la nueva traducción viviente que hemos estado ahora en estos tiempos tratando de utilizar en todos nuestros cursos para poder entender un poco más fácilmente todo lo que es la palabra, no por otra cosa. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Punto. Ya, resuelto el tema. Aquí está que cada quien tiene un don. Vamos a seguir leyendo. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Pues ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Yeshua. Sí, y a Él sea toda la gloria, a Él todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Muy bien, pues bueno, esa situación está ya muy clara, aquí situada en la palabra. Todos les ha dado un don a todos y cada uno de ustedes. Ahora, en este estudio nos vamos a dedicar a 2 cosas, a responder preguntas, son 7 preguntas, ustedes ya las están viendo en pantalla, y a acrecentar una lista de dones que en los primeros 4 estudios nosotros no dimos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar respondiendo las preguntas. Esto ayudará principalmente a la gente que está estudiando ahorita en este momento con nosotros y nos permitirá situar un poco más de conocimiento al respecto. Bueno, pues vamos a responder 7 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué don tengo? Ok. Y pregunta número 2, porque quiero juntar las respuestas, ¿qué ministerio tengo? Porque finalmente, bueno, pues es la misma pregunta. Si ustedes se van a los primeros 4 estudios, hablamos acerca de que todos son dones, pero hoy vamos a tratar de categorizarlos, no porque nosotros empecemos a meternos con la palabra o queramos transgiversar algo que la palabra dice, no, al contrario, lo único que queremos es tratar de hacer o de convertir esto un poco más fácil de comprender, ese es el único objetivo. Entonces en los estudios hablábamos acerca de que íbamos a hablar acerca de dones ministeriales y dones operacionales. Los dones ministeriales son 5 y los dones operacionales son 9. Eso ya lo vimos en los 4 estudios anteriores. Aquí vamos a hablar acerca de dones y ministerios. Ok, pues como respuesta, la palabra nos habla acerca de la imposición de manos. Esto lo dice 1 de Timoteo 4:14, ¿sí? Y 2 de Timoteo 1:6. Entonces, bueno, yo voy a abrir la palabra y vamos, perdón, mejor voy a utilizar este navegador porque he tenido
algunos problemas aquí con esto. Ok, primera de Timoteo 4. Dijimos que era 4, versículo número 14. Ahorita estoy en la versión Reina Valera 14, 60, ¿sí? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Vamos a pasarnos a la versión que estamos ocupando, la nueva traducción viviente, y leemos el mismo versículo. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos también 2 de Timoteo 1:6, entonces aquí 2 de Timoteo 1:6, el Señor en su palabra dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que te dio cuando te impuse mis manos. Entonces, la palabra del Señor nos habla que para conocer cuál es el don que nosotros tenemos o el ministerio que nosotros tenemos, pues la forma más correcta es hacerlo a través de la imposición de las manos. Una persona dirigida por Dios, teniendo la unción del Espíritu de Dios, puede llegar e imponer manos encima de alguna persona, lógicamente dirigido por el Espíritu de Dios, como lo dijimos, para poder decirle cuál es el don por imposición de manos que será ministrada a esa persona. ¿Sí? Entonces es una forma de poder recibir y de ser confirmado nuestro don o ministerio. Ahora, fuera de esta posibilidad, la única que Dios nos dejó, sí, o que dejó escrito en su palabra, es a través del entendimiento que Dios nos da. Yo no quiero asegurar que esto es una situación difícil, pero pues bueno, yo lo he visto solamente principalmente en iglesias grandes, me refiero a la imposición de manos, en donde en un momento dado, pues solamente en esas iglesias grandes hay tantos ministerios que sí, pues esas iglesias a veces sí se dan a esa tarea de tener áreas específicas donde se imponen las manos o días especiales donde hay ciertos estudios y cosas así que nos van llevando a esa situación. Entonces, hay más posibilidades en una iglesia grande, tal vez, de que haya alguien que pueda tener esa autoridad o que pueda ser usada por Dios por imposición de manos. Lógicamente, también en las iglesias pequeñas, aquella persona que esté buscando el rostro de Dios, bueno, podrá en un momento dado hacerlo. Pero esta práctica, insisto, por lo que comentábamos al principio, desafortunadamente ha habido tantas situaciones dentro de las iglesias que se ha perdido. Es una situación que se ha perdido. No digo que en todas las iglesias, pero sí a lo largo del mundo, de todas las iglesias en el mundo, se ha perdido, se ha descuidado. Es algo que nosotros nos hemos dado cuenta. Entonces, pero también está el entendimiento que Dios nos da. Si nosotros leemos Primera de Juan 5:20, vamos aquí a ponerlo. Primera de Juan 5, el versículo número 20 dice, y sabemos, sí, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Yahshua. Es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces, aquí nosotros entendemos perfectamente bien que ha sido nuestro Señor Yahshua que nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado ese entendimiento. Finalmente, ¿por qué lo comprendemos, hermanos? Pues esto es muy fácil. Tenemos al Espíritu de Dios, que también es Dios, viviendo dentro de nosotros. Entonces, ese entendimiento viene de una situación espiritual. Yo estoy seguro que ustedes en un momento dado hay cosas que comprenden y por eso aquí quiero ponerles este texto y lo voy a leer antes de que leamos la siguiente cita, que es Jeremías 33:3. Es por eso que cuando leemos su palabra,
Hay versículos que leemos por primera vez que parecería que ya conocíamos, ¿sí? Yo estoy seguro que eso le ha sucedido, no a todos, pero sí les ha sucedido, por el entendimiento de su palabra que Dios ha puesto en nosotros. Es por eso que cuando Dios nos pidió que escribiéramos acerca de los dones y de cómo trabajan y de cómo son la mayoría de los hijos de Dios que los tienen, y usted lee ese documento, me estoy refiriendo a los 4 estudios anteriores, ¿sí? Pues usted se identifica por el entendimiento que es provocado por el Espíritu de Dios que está dentro de usted, ¿sí? Entonces, ese entendimiento es una situación espiritual y es una realidad, mis amados hermanos. No podemos negarlo, ¿sí? Porque es el mismo Espíritu al que estaríamos negando. También otra cita que habla acerca del entendimiento, pues es esta, ¿sí? Dice Jeremías 33:3, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Entonces, olvídese de lo que está por venir. El Señor dice que nosotros debemos de pedir y bueno, pues Él nos revelaría. Entonces, si usted en un momento dado se acerca al Espíritu de Dios en oración, ahorita pues hemos estado hablando, comenzando con el tema acerca del altar familiar, que ya empezará a publicarse en la página perdón, en el canal de YouTube, pues en un momento dado es importante que usted entienda que al acercarse a Dios, pues Dios nos empieza a revelar cosas, ¿sí? Cosas que son sorprendentes para nosotros, que no esperábamos nosotros que las viéramos. Hay gente que está más acostumbrada a las cosas espirituales, hay otras que definitivamente no, y bueno, pues para cada quien, pero en general para todos es una situación sorprendente. Entonces, ya respondimos, ¿sí? ¿Qué don tengo? ¿Qué ministerio tengo? Se hace por imposición de manos o por el entendimiento que nuestro Dios nos da. Bueno, pues en este entendimiento le hace sentir lo que usted ya tiene. Si ustedes con toda confianza pueden pedirnos el material de este estudio, sí, de profundizando en los dones, y ustedes van a leer ese documento, vean el video, por favor. Ahí van a poderse dar cuenta y utilizamos el estudio y describimos perfectamente y claramente cada uno de los ministerios y cómo actúan cada uno de esos 9 dones operacionales. Entonces ustedes se van a poder identificar. ¿Quieren el estudio? Con todo gusto. Nos escriben un correo a información@grupobenaya.com y nos dicen quiénes son, de qué iglesia son y con todo gusto se los damos. Nuestro material es gratuito y está diseñado para compartirse. ¿Ok? Entonces, a nuestros alumnos, por supuesto que se los damos. Les damos la apertura de cada uno de los materiales que nosotros utilizamos. Entonces, pues esto le va a permitir darse cuenta, ¿sí? Se va a identificar o vas a tener algo familiar de lo que usted ya tiene. Por eso Dios nos permitió crear ese material en específico. Ya lo hemos hecho con algunos de los alumnos que hemos tenido a lo largo de estos años en clase, que les hemos enseñado ese material, lo han visto y sí, se han dado cuenta cuáles son sus dones y han comenzado a dar frutos de esos dones. Entonces, pues nosotros solamente podemos saber esto no porque seamos adivinos ni porque seamos muy ungidos. Simple y sencillamente el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos dijo qué cosa escribir en ese estudio, ¿sí? Y pues bueno, esas capacidades que el Espíritu de Dios da son las que hacen que ese entendimiento se active. Bueno, pues todo eso está escrito en la palabra, todo ese estudio tiene en un momento dado todo su fundamento sobre la palabra y es por eso que nosotros no podemos negar que pues los dones espirituales están actuando, aunque hay gente en iglesias en diferentes países, en diferentes denominaciones que no creen en esto, bueno, pues es una realidad, ¿sí? Nosotros no vamos a ser los que los vamos a sacar de esa situación ni a cambiarle su forma de pensar, sino que será el Espíritu de Dios quien lo haga. ¿Ok? Bueno, entonces, tercer pregunta. ¿Puedo pedir más dones? Bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos a ver qué nos dice la palabra. Claro que sí. Sí, la palabra nos enseña que podemos pedir y que podemos pedir los que nosotros consideremos mejores, ¿sí? Ya que para el Espíritu todos los dones que Él ha creado son iguales en importancia y necesidad en la iglesia. Es por eso
que en el versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios Dios nos habla muy claramente, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner Primera de Corintios 12, ¿ok? Pero lo vamos a poner, ay, perdón, aquí me faltó el 12, lo vamos a poner en la versión Reina Valera 60 porque en el estudio ya lo pusimos en Nueva Traducción Viviente. Y dice, procurad pues los dones mejores. Parte 1 del versículo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Parte 2 del versículo. Entonces, procurad pues los dones mejores. Esto responde la duda. Sí podemos pedir. Procurad viene de pedir, ¿sí? Entonces, si aquí abajo ustedes se dan cuenta, ajá, dice en un momento dado que en la nueva traducción viviente, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente, o sea, necesitamos anhelarlos, mis amados hermanos, no solamente pedirlos, anhelen, ¿sí? ¿Por qué Dios nos diría esto? ¿Sí? O sea, procurad desear. Si Dios no quisiera que los dones estuvieran activos en estos tiempos, en el año 2018, ¿por qué entonces nos hace tanto énfasis con la palabra procurar o desear? Pues es ilógico, pero bueno, cada quien con sus ideas. Yo no tengo ningún problema. Respeto todas las posturas. ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí, sí podemos pedir. Sí, podemos pedir los que nos parezcan mejores. Pero el versículo trae dos partes. Y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios nos ofrece una opción mejor. Si nosotros le pedimos a Él, nos dará aquellos que fueron planeados para nosotros, mis amados hermanos. Yo quiero agregarles que, pero desafortunadamente no puedo demostrarlo con una cita bíblica, solamente con experiencia, la experiencia a lo largo de los años de servir a Dios, ¿sí? Que al pedir los dones al Espíritu Santo, Él nos va a dar los que ya desde que nosotros fuimos planeados y creados por Dios, fueron incluidos en nosotros. Entonces, esos dones, como ya estaban incluidos en nosotros, pues en un momento dado van a ser más fácilmente impartidos para nosotros. Si nosotros pedimos alguno que no estaba diseñado para nosotros, pues a lo mejor seguramente nos tardaremos un poquito más, ¿verdad? Pero no pasa nada. Nosotros aquí tenemos la autorización de parte de Dios en Primera de Corintios 12:31 que podemos pedirlos todos. No hay problema. Si queremos, podemos pedirlos todos. Aquí el problema es que tendremos que pagar el precio, pero ahorita vamos a esa parte. No me quiero adelantar. Y bueno, aquí dejo una nota porque siempre hay gente que es muy estudiosa y qué bueno que lo hay, sí, pero también de repente se vuelven un poquito religiosos. Y no es crítica, es el afán de construcción. Entiendo que la segunda frase, el más yo os muestro un camino aún más excelente, normalmente se ha tomado para poder dar el principio, la pauta al siguiente capítulo de Primera de Corintios, que sería el capítulo 13 en donde se habla acerca del amor. Bueno, si usted definitivamente comienza a leer desde el versículo 1 de 1 Corintios 13, se va a dar cuenta que no necesita el versículo 31 del capítulo 12. ¿Sí? O sea, el versículo 31 le corresponde al capítulo 12 y no al capítulo 13. Por favor, eso es algo que quiero que ustedes comprendan, porque hay gente que también me lo ha comentado, que eso ya no corresponde y que por eso no podemos decir, no. Léanlo. Yo les pido que lo lean y pidan en un momento dado revelación a Dios y que sea Él el que los muestre las cosas. Si a ustedes les muestra algo distinto, no se preocupen, la respuesta está en la primera parte. Procurad pues los mejores dones. Deseen los mejores dones. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta se responde. No necesitamos la segunda parte, solamente es algo que nosotros estamos agregando. Ok, la pregunta número 4. ¿Cómo pido un don? Ok,
Bueno, pues en cierta forma nosotros ya hemos respondido con lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Ya que pidiendo en oración sería la respuesta. Nosotros oramos para pedir los dones. Una vez que ya conocemos cuáles son los dones, ¿sí? Entonces, en un momento dado, pues nosotros los pedimos. Ajá. Nosotros podemos pedirlos. Como nosotros les decíamos, podemos pedirle al Espíritu de Dios, dame los dones que me corresponden, los que ya fueron planeados para mí, actívalos, Señor. Sí, porque esa sería tal vez la forma más correcta, activarlos, ya están en nosotros. Entonces, en cierta forma, pedir no es lo adecuado, sino decir que los active, porque seguramente habrá muchos de nosotros que no nada más vendremos con un don, sino que vendremos con varios, ¿sí? Es importante que en un momento dado nosotros lo sepamos, que vamos a venir por lo menos con un don y con un ministerio, eso puedo estar seguro y se lo puedo asegurar porque yo lo he visto, mis hermanos. La gente que hemos tenido la oportunidad de ministrar y de conocer a lo largo de todos estos años de servir a Dios, siempre por lo menos tiene un don y un ministerio, eso sí es un hecho. Bueno. Porque los ministerios son trabajos. Estudien o vean nuestros videos anteriores. Son trabajos. Por eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo 21-22, por favor. ¿Sí? Yo le voy a invitar a que me acompañe para terminar de redondear la respuesta. Aquí nos vamos a cambiar a la traducción viviente que es la que estamos ocupando y el Señor dice en su palabra. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán, mis amados hermanos. Sí, el Señor nos dice todo, o sea, en la versión 60 dice todo. En la versión nueva traducción viviente, cualquier cosa. Y entonces cuando Dios dice todo o dice cualquier cosa, pues es eso, es todo. Ajá. Entonces, Juan 14:14, vamos a ver qué es lo que nos dice para que aumentemos un poco más el conocimiento. Dice la palabra del Señor, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Sí? Bueno, ¿quieren más prueba? Marcos 11:24. Ok, ahí. Marcos 11, y ahora sí lo vamos a poner aquí 24. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Fíjense, o sea, fíjense qué claridad nos da la palabra, ¿sí? Cuando la leemos en otra traducción, bueno, es algo que nos ayuda mucho. Entonces, la respuesta a la pregunta número 4 es pedir en oración a Dios en el nombre de Yahshua, ¿sí? Bueno, pues siguiente pregunta, la número 5. ¿Cómo sé si yo ya obtuve ese don? Ah, bueno. Si nosotros leemos la palabra en Mateo 3:8, vamos a leer la palabra en Mateo 3, versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ok, ¿por qué nos dice eso? Nos daremos cuenta de que Yahshua reprende a los fariseos de la época y esa reprensión es lo que actualmente nos permite saber si una persona es verdaderamente salva, porque da frutos, ¿sí? Entonces, si con su forma de demuestren, vamos a pasarlo, porque es que aquí ustedes seguramente están acostumbrados a la versión Valera 60. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí estamos haciendo un paralelismo. La palabra del Señor en Mateo 3:8 nos enseña que podemos saber que una persona es salva, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que hubo fiesta en el cielo en el momento que ese pecador se arrepintió. Todo eso que dice la palabra, ¿sí? Sucedió en esa persona porque da frutos. Ajá. ¿Sí? Entonces sus frutos son dignos de arrepentimiento. Si usted está cerca de una persona que se dice que es hijo de Dios, pero se la pasa cuestionando a la gente, juzgando a la gente, maldiciendo a la gente, se la pasa cuestionando en un momento dado las cosas de la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, pues definitivamente lo más seguro es que
no estemos frente a una persona que realmente haya arrepentídose de sus pecados, ¿sí? Eso es simple, porque para eso el Señor nos dice que, pues bueno, habrá frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento es lo que nosotros conocemos como el primer amor, lo que la palabra nos habla como que es el primer amor, ¿sí? Aquellas cosas donde en un momento dado nosotros queremos compartir, esos momentos, perdón, donde queremos compartirle de Dios a todo mundo y estamos comiéndonos la palabra y estamos queriendo servir a Dios en todo lo que hacemos y estamos todo el tiempo orando, intercediendo. Esos tiempos que pasamos, la mayoría, cuando venimos a Cristo. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay personas por sus condiciones que definitivamente pues no pasaron o no tuvieron esa oportunidad. Y además el Señor nos dice que siempre regresemos a nuestro primer amor, ¿sí? O sea, el Señor lo ubica como un tiempo muy claro, ¿sí? Que sucede en la vida de todo hijo de Dios en el tiempo principio cuando hacemos nuestra decisión de fe. Entonces, esos son frutos dignos de arrepentimiento. A eso se refiere. Entonces, si no hubo esos frutos, si no hay esos frutos, pues podemos dudar de la salvación de una persona. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto de la salvación con responder si nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos un don? Bueno, pues porque en un momento dado, así como en la salvación, ¿sí? De la misma forma, un don va a dar un fruto, ¿sí? Entonces, para saber que una persona está ya con un don activo, necesitamos dar frutos. Dice la palabra del Señor en Mateo 12:33, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Entonces, mis amados hermanos, la forma de que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? De que nosotros tenemos activo un don es porque ese don va a dar frutos. Y va a dar frutos porque nosotros estamos en comunión con Dios, porque nosotros estamos buscando el rostro de Dios y estamos haciendo que eso prospere. ¿Ok? Entonces, dice la palabra en Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Sabiduría que desciende del cielo. Todo lo que provenga de Dios va a dar frutos. Acuérdense, y eso ya lo vimos en las primeras 4 partes de este tema, que los dones no son otra cosa más que regalos de parte del Espíritu Santo. Él es el que decide, ¿sí? Lo dice su palabra y lo estudiamos. Él es el que decide qué don tiene cada persona. No lo decidimos nosotros. No lo decide el Padre, no lo decide el Hijo, lo decide el Espíritu de Dios, ¿sí? El Ruach de Dios. ¿Ok? Bueno. Y dice Romanos 7 del 4 al 5, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Entonces, nosotros vamos a dar fruto para Dios o fruto para muerte. Depende en qué estemos viviendo. ¿Estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para nuestra carne, mis amados hermanos? ¿Sí? Entonces es decir que el fruto debe ser para Dios y no para nuestra carne o de muerte. ¿Ok? Entonces, hay personas que dan frutos de su carne, de frutos para muerte, ¿sí? Personas a las que no nos queremos acercar, personas que no dan buen testimonio, personas que desafortunadamente dicen que son hijos de Dios, pero están muy alejados de Dios, ¿sí? Entonces, aquí lo dice la palabra muy claramente, ¿sí? Dice el Señor en Juan 15 del 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así
como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué les pusimos esto? No porque sea una cita más acerca de los frutos, sino porque para dar frutos, o sea, para que nosotros desarrollemos nuestros dones. Aquí estoy contestando otras preguntas, que en realidad ni siquiera las escribí, pero son importantes, ¿sí? Así como que en un momento dado el fruto que damos, ya sea para Dios o fruto de muerte, como dice la palabra, o en nuestra carne, eso es lo que interpretamos, ¿sí? Entonces, también estamos viendo que para que nuestro don florezca, para que nuestro don crezca, porque debe de crecer, pues definitivamente en un momento dado tenemos que permanecer cerca de la vida, o sea, cerca de nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no permanecemos cerca de Dios, si nosotros no permanecemos cerca del Espíritu Santo, cerca de Yahshua, de nuestro Salvador, pues definitivamente no vamos a dar fruto. Esos dones no van a dar fruto. No, o sea, ¿qué le quiero decir? Como estuviéramos hablando humanamente, no van a funcionar esos dones, ¿ok? Entonces es importante que usted se dé cuenta, ¿sí? Que si usted quiere que sus dones funcionen, tiene que estar buscando el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Orar, estar leyendo su palabra, estar asistiendo a la iglesia, estar escuchando la palabra pues no solamente en la iglesia, sino en su casa. Ahora nosotros le decimos estar haciendo su altar familiar, estar en un momento dado buscando ese rostro de Dios, estarle buscando en ese tiempo, a solas. Si usted no tiene una intimidad con el Espíritu de Dios, pues cómo quiere estar cerca o cómo quiere conocerlo, cómo quiere recibir unción. No se puede, mis amados hermanos. Aquí en Juan 15, del 4 al 5, nos dice claramente, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea, el que nosotros busquemos su rostro va a tener una consecuencia. Vamos a tener poder de Dios, vamos a tener unción, ¿sí? Por favor, vean esos estudios para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, nosotros como ramas, o sea, por sí solos, no va a pasar nada, porque los dones funcionan, se activan, crecen y nos son dados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, hoy me aprieto el dedo gordito de la mano izquierda y funciona mi don. No, mis hermanos, eso no sucede. Sucede cuando el Espíritu de Dios quiere, nada más. No funciona porque nosotros querramos, ¿sí? Es algo que no depende de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, estamos tratando de responder a las mayores preguntas posibles, ¿ok? Pregunta número 6. ¿Qué hago con los dones que tengo para que actúen en mi vida? Pues estábamos hablando precisamente de eso. Con los textos anteriores, ¿sí? Pues ya estuvimos viéndolo, ¿sí? Tenemos que estar en comunión con nuestro Señor, tenemos que estar cerca de la vid para que funcionen, ya que el fruto o testimonio será la única forma de saber que los tenemos. Para eso debemos de tener una vida de búsqueda del rostro de Dios, ya que así como la parábola de los talentos, también, fíjense, aquí le voy a agregar algo, también entregaremos cuentas de los dones que nos han sido otorgados. O sea, si usted pensaba que nada más iba a entregar cuentas de su salvación, pues no, va a entregar cuentas, ¿sí? Si usted es cabeza de familia, va a entregar cuentas de su familia, de su esposa y de sus hijos. Si usted es varona de familia, pues va a entregar cuentas por lo que hizo con su esposo, por ser una ayuda idónea y por lo que haga con sus hijos, ¿ok? Los hijos van a entregar cuentas de sí mismos, y de el haber honrado a sus padres.
los siervos de Dios vamos a entregar cuentas de todas aquellas cosas que nos hayan sido dadas por Dios y que no hayan sido enseñadas de manera correcta. ¿Cómo fueron enseñadas todas las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios? ¿Cómo tratamos a su pueblo? ¿Qué hicimos con su pueblo? Bueno, pues todo eso en un momento dado Dios nos va a llamar a cuentas y también nos va a llamar a cuentas por los dones que nos ha otorgado, porque es, insisto, como la parábola de los talentos. A uno le fueron dada una cantidad de monedas, a otro otra y a otro otra. Bueno, pues ¿qué hicieron? Uno lo multiplicó, el otro también y el otro lo enterró. Pues definitivamente tenemos en un momento dado que multiplicar nuestros dones. O sea, no es que tengamos más. No piense eso, porque mientras más tenga, más responsabilidad tiene de entregar cuentas, sino que esos dones realmente hayan funcionado en usted y Dios haya podido utilizarlos a través de usted para bendecir a su iglesia, a su amada. ¿Ok? Entonces, eso es entregar buenas cuentas de los dones. Por eso es que nosotros les decimos que esto es una mentira de Satanás, porque la gente no está preocupada actualmente por entregar cuentas de sus dones. Yo creo que hay gente que ni lo sabe y la mayor parte de los siervos que yo conozco no están predicando acerca de esto. Pues bueno, sí los vamos a entregar cuentas de nuestros dones. Sí, y esta será una de las tretas del enemigo de estos tiempos al provocar que los hijos de Dios no veamos o no pongamos atención a los dones espirituales, automáticamente estamos perdiendo puntos para irnos en el arrebatamiento. Para nosotros que hemos creído, todo suma, todo lo que se nos ha impartido y proporcionado como recursos otorgados por Dios, ¿sí? Va a ser juzgado. Hermanos, despertemos, por favor. ¿Sí? Es importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de todo esto. Bueno, y vamos a la última pregunta. ¿Dios me puede quitar los dones? Ah, ok. Pues bueno, vamos a ver si lo que la palabra del Señor dice. Los dones están en nosotros desde que fuimos creados. Platicábamos acerca de que de que los dones fueron planeados para nosotros, sí, y que esos dones son más rápidamente impartidos para nosotros. Esto lo platicábamos en la respuesta número 3 de la pregunta número 3. Entonces, los que nosotros pedimos son extras al diseño original, pero ninguno es quitado, ya que, insisto, fuimos planeados ya con los dones. Desde que Dios nos creó, nos pensó, nos planeó, sucedió esto. ¿Y esto donde lo dice? Efesios 1 del 4 al 6. Incluso antes de haber hecho el mundo, fíjense desde antes, desde cuándo nos creó. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Ok? Desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos, fuimos planeados y ya venía la lista. Ok, fulanito va a tener 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas y tantos dones. Así es, ¿sí? Así es como va a suceder, ¿ok? Y como sucedió. Entonces, pues nosotros ya traemos una lista. Bueno, ¿qué es lo que realmente sucede porque no actúan los dones en nuestra vida? ¿Sí? O sea, no nos son quitados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están actuando? Ah, bueno, pues Primera de Tesalonicenses 5:19 nos responde que apagamos al Espíritu Santo. Nuestros pecados, nuestra forma de vivir, ¿sí? Pasamos de vivir una vida espiritual a vivir una vida carnal y automáticamente apagamos al Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Valera 60, Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 5, ¿ok? Y versículo 9. Aquí voy a marcar. Porque no nos ha pedido Dios para ira, sino para salvación. Ay, caray, ¿qué hice? 5:19, perdón, discúlpeme usted. Aquí está. ¿Sí? Estamos hablando, Pablo exhorta a los hermanos
Y dice en el versículo anterior, antes orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Son consejos, pero aquí lo dice claramente, no apaguéis al Espíritu. Quiere decir que el espíritu lo podemos apagar. ¿Por qué? Por nuestra carne, por nuestros pecados, por nuestra inadecuada forma de vivir, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, si usted se preguntaba que al que tiene al lado, y yo no quiero decirle su nombre, ¿sí? Pues a lo mejor en un momento dado no está buscando el rostro de Dios y dice que es cristiano. Y pues ya todas las cosas que hace pues no dan frutos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es que ya apagó al Espíritu Santo y para encenderlo, pues para encenderlo hay que buscar el rostro de Dios nuevamente. Entonces, no ha perdido su salvación, pero sí ya apagó al Espíritu. Es la antesala de perder la salvación, pero ese es otro tema controversial y sí le voy a decir, la salvación sí se pierde, la palabra lo muestra claramente, pero no me voy a meter en eso ahorita. Entonces, la antesala a eso es apagar al Espíritu. Si eso está sucediendo, si estamos apagando al Espíritu, desafortunadamente estamos ya muy mal. Nuestro pecado ha avanzado, ¿sí? Estamos en un momento dado en una situación que no deberíamos de estar. Dios no planeó eso, Dios no quería eso para nosotros. Al contrario, hemos abierto muchas puertas y hemos dado lugar al enemigo. Bueno, pues ya respondimos 7 preguntas principales acerca de los dones. Y como les decía, la segunda parte de este estudio nos va a hablar, ¿sí? Acerca de que antes de terminar este estudio analicemos un poco más Primera de Corintios 12 del 4 al 6. Yo le quiero pedir que por favor lea. Ahora bien, hay diversidad de dones. Les voy a enseñar algo más acerca de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de dones, de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vamos a analizar estas citas, estos versículos, por favor, un poquito más profundamente. Y para eso los vamos a leer en diferentes versiones, ¿sí? Bueno, pues lo vamos a leer en la versión Brit Hadashah de 1999. Dice, hay repartimiento de dones, pero el Ruaj es el mismo. Hay repartimiento de ministerios y hay repartimiento de operaciones. En la versión Kadosh israelita mesiánica, ¿sí? Dice que hay diversos tipos de dones, diversas formas de servir y diferentes modos de trabajar, ¿sí? Entonces, en la versión Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta en español dice hay distribución de dones, distribución de ministerios y distribución de poderes. Ajá. Y en la nueva versión internacional dice que hay diversos dones, diversas maneras de servir y diversas funciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacer énfasis en eso? Bueno. Entonces, sacando esas palabras que resaltamos, vamos a analizar 4 palabras: don, ministerio, poder y operación. Don, ¿sí? Se traduce del original como neuma y quiere decir dones. Esta palabra es la utilizada en 1 Corintios 14:12. También don es la palabra carisma y se traduce como don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Y es utilizada en todas esas citas que usted tiene en pantalla. La palabra ministerio quiere decir diaconía, o bueno, perdón, viene de la palabra diaconía del original, ¿sí? En donde se traduce como servicio. Ajá, un ministerio es un servicio. Por eso hablábamos de que un ministerio es un trabajo y es utilizado en cada uno de esos ejemplos. Poder es utilizado a través de la palabra en el original dunamis, que se traduce como poder, como capacidad inherente o capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Y también es utilizado en esos ejemplos. Y la palabra energía, que quiere decir operación, se traduce como energía, energía del poder de Dios. Y bueno, pues ahí están los ejemplos. Entonces, ¿por qué hicimos énfasis en estas 4 palabras? Porque de esto es de lo que estamos hablando en Primera de Corintios, ¿sí?
Estamos hablando de don, de ministerio, de servicio, de poder de Dios. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de operaciones espirituales. Ajá. Esto es importante comprenderlo, mis amados hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos acerca de los dones. No es cualquier cosa. Es algo que proviene de parte de Dios. Y aquí está todos los ejemplos. Este es el quinto estudio con no sé cuántas citas bíblicas que hablan acerca de los dones. Es imposible, perdóneme que se lo diga tan directo. Es ilógico e imposible que una persona después de todo esto diga que los dones ya no son de esta época o que no crea en los dones. Pero bueno, se los dejo, ¿ok? Y vamos a ver entonces que además de los dones ministeriales y de los dones operacionales, sí, que analizamos en los 4 videos anteriores, existe un grupo más basados, sí, que les vamos a llamar nosotros. Sí, Grupo Benaya le va a poner el nombre, no porque lo diga la Biblia, sino que le vamos a poner un nombre para poder entenderlos mejor. Serán los dones vocacionales. ¿Sí? Este tipo de usted busca en internet y va a encontrar otro nombre, estoy seguro, pero bueno, por eso dejamos las citas bíblicas. Ajá. Los dones vocacionales, en este tipo de dones, además se refiere a un perfil espiritual, o sea, que no son accesibles todos estos dones para todas las personas. Aquí sí se requiere un perfil, se requiere cómo fuimos creados, ya lo vimos desde antes de la fundación del mundo por Dios, y requiere un proceso de maduración y un reflejo de frutos en nuestra vida. Ajá. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a verlo con los nombres, nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Romanos 12 del 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, estamos hablando de dones diferentes, o sea, varios, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, don vocacional número 1, el de servicio, el que enseña, pues ese ya lo habíamos visto, el que exhorta, don vocacional número 2, ¿sí? El que reparte, don vocacional número 3, ¿sí? El que preside, número 4, ¿sí? El que hace misericordia, número 5. Ahí tenemos 5 más, aparte de los 5 y 9, son 14. Tenemos 5 dones más. Aquí lo dice la palabra, yo no lo digo, mis amados hermanos. Primera de Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, ya lo conocemos, profetas, maestros, luego milagros, dones de sanidad, ayudas, don de ayuda, otro más nuevo, don de administraciones, otro más nuevo, y diversas clases de lenguas, ese ya lo conocemos. Entonces ya sacamos 5 de 2 son 7. Primera de Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Don de continencia o celibato, este lo tenía Pablo, ¿sí? Pues digo, no lo podemos negar. Entonces, por eso él habló de eso, por eso le habló a la iglesia de Corinto de eso. Entonces, otro más, 5 y 2 7 y 1 8. Primera de Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Dónde repartir? 8 y 1 son 9. ¿Sí? Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, pero estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, don de martirio. O sea, no estimo mi vida, ¿sí? Entonces puedo soportar, ¿sí? Puedo soportar el castigo, puedo soportar la vejación, puedo soportar diferentes circunstancias. Entonces íbamos en 9, este ya sería el 10º, creo que sí. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, don de hospitalidad, lotería. Entonces tenemos 5 y 2 7 8 9 10 11 dones más, mis amados hermanos, ¿sí? 11 dones que están escritos en la palabra, que nosotros no podemos negar, que también se requieren, así como lo dice aquí, ¿sí? Requieren un perfil espiritual,
o sea, un proceso de maduración y reflejo de frutos en nuestra vida. O sea, son dones, sí, pero van dependiendo de la vocación que nosotros tengamos. Son características. Yo estoy seguro, mis amados hermanos, que usted conoce a más de una persona en su iglesia que es el que siempre dicen, hoy vamos a venir a lavar los baños, vamos a hacer limpieza en la iglesia, y siempre está ahí, el don de servicio. Siempre es la misma familia, siempre es el mismo hermano, la misma hermana, siempre, ¿sí? O don de ayuda, ¿sí? Los dones de administración, bueno, pues normalmente son los que están al frente de las finanzas en las congregaciones, ¿sí? La gente que se desprende muy fácilmente de cualquier cosa y principalmente de dinero, el que da de repartir, aquella persona que tiene una capacidad de exhortarnos y saca citas bíblicas y no es el ministerio evangelista, o sea, que nos exhorta y nos exhorta de una manera tan contundente que terminamos aceptando lo que nos diga, ¿sí? Y bueno, pues ya veíamos el de continencia, pues ese es Pablo, es el mejor ejemplo, ¿sí? Aquella persona que tiene misericordia de muchos y se puede acercar con toda la tranquilidad a un indigente, aunque esté sucio y huela mal y todo, pero tienen ese don, ¿sí? La gente que rápidamente, insisto, se puede desprender, donde repartir, aquel que aguanta, ¿verdad? Esos que están trabajando misioneros en diferentes lugares del mundo y que pueden aguantar casi cualquier cosa, ¿no? Y la gente que, es que va a venir de invitado el pastor fulano de tal o los hermanos tal, ¿quién nos presta su casa? Y tienen una capacidad de hospedar gente que bueno, maravillosa. Entonces, son dones, mis amados hermanos, son dones. Esto no es otra cosa más que el regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y bueno, aquí, mis amados hermanos, terminamos en este estudio, ¿sí? Ya no hay más que enseñar. Bueno, por el día de hoy, seguramente el Señor agregará muchísimas más cosas, pero bueno, pues esperemos que con este estudio podamos avanzar un poco más en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Yahshua, y que podamos seguir haciendo la buena obra. Entonces, con todos estos estudios y todas las citas bíblicas que hemos visto, yo la verdad es que clamo a que si usted no cree en los dones, pues bueno, comience a orar para que Dios le diga si es cierto o no es cierto. Bueno, mis amados hermanos, terminamos aquí el video. Que Dios les bendiga abundantemente. Esperamos ser de bendición con este video extra y pues que el Señor siga añadiendo conocimiento a su pueblo. Dios les bendiga. Shalom, mis hermanos.